Ante todo, tengan un cordial saludo. Mi nombre es Mayela San, soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Yacambú. Mi exposición se trata sobre los sistemas sensoriales y la modalidad perceptiva. La percepción visual. La percepción visual es un proceso activo con el cual el cerebro puede transformar la información lumínica captada por el ojo en una recreación de la realidad externa. Así el estímulo pertenece al mundo exterior y produce un primer efecto en la cadena de conocimiento, al igual que el frío, el calor, lo duro, lo rojo, lo blanco, es de orden cualitativo. Esta percepción pertenece al mundo individual interior, al proceso de interpretación del ser humano y al conocimiento de las cosas. La percepción visual en los seres humanos permite asimilar la información del mundo, del medio ambiente. El acto de ver se inicia cuando el cristalino del ojo enfoca la imagen en su entorno en una membrana sensible a la luz en la parte posterior del ojo llamada retina, la cual detecta la luz y produce un impulso nervioso. La percepción del color. En la percepción del color tenemos que el percibir y discriminar entre distintas luces con base en composición espectral o de longitud de ondas. El color es una característica omnipresente en el ambiente que no solo especifica determinados atributos, color, a superficies y objetos, sino tienen profundos efectos estéticos y emocionales sobre el ser humano. También tenemos que la percepción del color, hay funciones de la percepción del color como son adaptativos para la supervivencia, búsqueda de alimentos, detención del peligro, interpretación de emociones, funciones, estética, organización perceptiva. Organizar el mundo en áreas separadas resulta del desarrollo evolutivo importante para la supervivencia. En el caso de la percepción de la forma, la psicología de la Gestalt, corriente de la psicología moderna que surge en Alemania a principios del siglo XX, los principales teóricos llamados son Weidemer, Kuller, Koffa y Lewis. La Gestalt revolucionó el camino de la ciencia psicológica, ya que expuso la radical importancia del estudio de los elementos en conjunto, en estructura e incluso de la forma, y qué procesos intervienen en la percepción de esto en los seres humanos. También tenemos que la percepción de la forma, que a partir de los estudios que realizan sobre la percepción formulan una serie de leyes de agrupación. Estas son la Ley General de Figura y Fondo, Ley de Cierre, Ley de Contraste, Ley de Proximidad y la Ley de Similaridad. En la percepción de la forma tenemos que la Ley General de Figura y Fondo. Figura, que es el fondo que existe en un espacio destacándose en su interrelación con otros elementos. Y el fondo es todo aquello que no es figura, es la parte del espacio que contiene elementos interrelacionados que sostiene la figura por contraste. El fondo tiende a desaparecer. También tenemos que la percepción de las formas, Ley General de las Buenas Formas, los estímulos ambiguos tienden a analizarse de la forma más simple. Los elementos son organizados en figuras lo más simétricas, regulares y estables que sean posibles. La ley del cierre, las formas cerradas y acabadas son más estables visualmente, lo que hace que tendamos a cerrar las formas percibidas por nuestra imaginación. Tenemos también percepción de la forma, ley de contraste. La posición relativa de los diferentes elementos incide sobre la atribución de cualidades de lo mismo. Ley de la similaridad. Los elementos similares tienden a unirse para formar grupos. En este caso también tenemos percepción de la forma. La ley de proximidad. Los elementos y figuras que están más próximos tienden a verse como una unidad y a aislarse de otros. Las figuras o puntos que están más próximos se reúnen en una unidad y aunque todas sean iguales. Percepción de la profundidad. La percepción en la profundidad es la habilidad en la relación del objeto y el observador visual de percibir el mundo en 3 dimensiones, lo que significa que la percepción de la profundidad permite al sujeto que la posee medir con precisión la distancia hasta un objeto. Tenemos percepción del movimiento. La percepción del movimiento es un movimiento que incluya la información visual que proviene de la retina y los mensajes que envían los ojos mientras siguen un objeto. Existen 2 tipos de movimiento. Movimiento real se trata del desplazamiento físico de un objeto de un punto determinado a otro. Es cuando existe un punto definido y una figura en movimiento. Tenemos movimiento aparente, es cuando vemos moverse objetos que están inmóviles. Los tipos de movimientos aparentes son ilusión autocinética, percepción creada por el objeto que permanece en reposo.
También tenemos el movimiento estroboscópico, que se produce cuando en una película se proyecta una serie de fotografías inmóviles en sucesión rápida. Y también el fenómeno Pi, es una ilusión óptica que se genera cuando se distorsiona la información. La percepción auditiva. Los parámetros psicoacústicos más relevantes son la sonoridad, que es la percepción subjetiva de la intensidad. Tenemos también tono y altura. Está ligada a la percepción del tono, en concreto con la frecuencia fundamental de la señal sonora, es decir, cómo se percibe lo grave o agudo que es un sonido. También tenemos el timbre y color, que es la capacidad que permite distinguir la misma nota producida por los instrumentos musicales diferentes. También tenemos duración, que es el tiempo que vibra la onda del sonido. La percepción del habla. La percepción del habla es el proceso en virtud de la cual un patrón de variación de energía acústica incide en los órganos receptores de la audición y esto se transforma en una representación mental de la configuración estimular que produce esa variación de energía. Procesos básicos de la percepción del habla tenemos como análisis auditivo periférico, que se trata de convertir lo que tiene mucha variabilidad en algo menos variante. Provocamos invarianza. También tenemos análisis auditivo central, que es el cometido de este análisis es extraer de la señal una serie de patrones espectrales y temporales y almacenarlos en la memoria auditiva de breve duración. El análisis acústico fonético es en esta etapa los rasgos y segmentos fonéticos se convierten en segmentos fonológicos para formar unidades superiores como la sílaba y las palabras. Tenemos la percepción de la música. La percepción de la música nos dice que es un proceso psicológico en el que se integran las variables físicas del sonido como procesos como el aprendizaje, la memoria, la motivación, la emoción. Todo esto enmarcan un contexto estético y sociocultural determinado que permite organizar e interpretar la información sensorial para darle un significado. También nos dice que la percepción de la música depende en gran medida de la atención en el medio ambiente, la intensidad de la música y la capacidad del oyente para comunicarse o identificarse. A su vez, la música permite la libertad de expresión, por tanto, los oyentes deciden cómo percibirla física, mental y emocionalmente. La percepción olfativa y del gusto. Ellas nos dicen que el olfato y el gusto informan de la naturaleza química de los objetos. El olfato capta las partículas que se desprenden y disuelven en el aire, captando información a distancia, mientras que el gusto requiere que las sustancias entren en la boca, se disuelvan en la saliva y entren en contacto con la lengua. Sin embargo, ambos trabajan en sincronía. La percepción del sabor de los alimentos tiene más de olfativo que gustativo, porque la percepción es el resultado de la interpretación de esas impresiones sensibles por medio de una serie de estructuras psíquicas que no proceden ya de la estimulación del medio, sino que pertenecen ya al sujeto. La percepción táctil. La percepción táctil es la habilidad de recibir e interpretar estímulos a través del contacto con la piel. Toda percepción es adquirida y surge cuando el sujeto asocia sensaciones entre sí. Se producirán por asociaciones de sensaciones y aprendizajes condicionados a la experiencia o recuerdo. Tenemos también percepción selectiva. La percepción selectiva es una de las distorsiones cognitivas que ocurren cuando nuestros deseos, nuestras ganas de que algo suceda afecte lo que percibimos. Somos capaces de centrar nuestra atención en una serie de estímulos que confirman nuestros deseos pero ignoran otros. Nuestras emociones suelen jugarnos malas pasadas y a menudo interfieren en lo que percibimos, hasta el punto de llegar a negar algo o no querer ver algo evidente. En este caso tenemos la percepción subliminal. La percepción subliminal es la captación de un estímulo que por diversas circunstancias como baja intensidad, falta de atención o breve duración del mismo, no alcanza la representación consciente y sin embargo determinan la conducta de la persona al margen de su voluntad consciente. Tenemos también la percepción y emoción. La percepción es un proceso mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta los estímulos para darle significado a algo. Cuando hablamos de emociones nos estamos refiriendo a las respuestas que no aparecen después de la percepción de un desequilibrio originado en una sensación. Las emociones son un conjunto complejo de respuestas químicas y neuronales que tienen un patrón distintivo. Estas respuestas son producidas por el cerebro cuando detectan un estímulo emocionalmente competente, es decir, cuando el objeto o acontecimiento real
o rememorado mentalmente desencadena una emoción y aparece la respuesta automáticamente correspondiente. En este caso, la percepción y emoción nos dice que en el ser humano la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo que utilizamos para valorar una situación concreta y por tanto influyen en el modo en que se percibe en dicha situación. En consecuencia, cada individuo experimenta una emoción de forma particular dependiendo de su experiencia anterior, aprendizaje, carácter y de la situación concreta. Las emociones indican estados internos personales, motivaciones, deseos, necesidades e incluso objetivos. En este caso, la comunicación interacción social nos dice que el comportamiento de comunicación global del sujeto relacionado entre sí, las formas y convenciones de la interacción social están marcadas por la historia y sujetas tanto a un cambio permanente. Son básicamente la expresión del grado de diferenciación del estatus social en la interacción social de los individuos que se influyen mutuamente y adaptan su comportamiento frente a los demás. Cada individuo va formando su identidad específica en la interacción con los demás miembros de la sociedad en la que tienen que acreditarse. En la comunicación interacción social también nos dicen que la comunicación es un fenómeno inherente a la relación grupal de los seres vivos por medio del cual estos obtienen información acerca de sus entornos y de otros entornos y son capaces de compartirla haciendo partícipes a otros de esa información. También tenemos que la interacción es el escenario de la comunicación y a la inversa, no existe una sin la otra. En el proceso de comunicación los sujetos proyectan su subjetividad y modelo del mundo, interactúan desde un lugar de construcción de sentido. En términos muy generales, la interacción es el intercambio y la negociación del sentido entre dos o más participantes situados en contextos sociales. El juicio nos dice que es un pensamiento en el que se afirma o se niega algo de algo. Según Aristóteles, el juicio es el pensamiento compuesto de más de una idea, pero dotado a la vez de una unidad especial que se logra por medio de la cópula. La comunicación nos ayuda a mejorar las relaciones entre las personas porque estimulan la percepción y el comportamiento de los individuos. Y por lo general la conducta de las personas están sesgadas y son juiciosas, limitando los espacios para la interacción, hecho relevante para establecer vínculos sociales. Sin embargo, existen áreas de aceptación relacionadas directamente con el cambio de actitud. Por esto es importante acercarse a las áreas de aceptación de las personas para poder comunicarnos con aquellas que no comparten nuestras actitudes. En este caso, la percepción y ética nos dice que la ética se entiende como una disciplina filosófica cuya tarea es entender criterios de acción, buenos y malos, y una evaluación de sus motivos y sus consecuencias. Y mediante la percepción, la información recopilada por todos los sentidos se procesa formando la idea en un solo objeto. El método de la ética consiste en 3 pasos. Primera, observación. Consiste en acercarse al hecho real y percibir a través de los sentidos en forma penetrante y amplia. La evaluación. A partir de la percepción del acto por medio de la observación se emite un juicio de valor moral, como puede ser honesto, obligatorio, bueno, etc. Percepción axiológica. En este aspecto se trata de descubrir en forma personal los valores que todavía no se han sido capaces de descubrir o percibir en este acto. Esto ha sido mi exposición. Yo espero sea de su agrado. Muchas gracias.